Y hoy queremos compartir la palabra de Dios con ustedes. El tema de hoy se titula Lo que estorba nuestra oración. Y vamos a meditar esa palabra en esta mañana. Muchas bendiciones a todos. Vamos a gozarnos. Antes quiero que escuchemos una alabanza muy hermosa. Y yo le invito a que usted en su hogar, allí con su familia, alabe al Señor juntamente con nosotros. Y se tome un tiempo en el que usted cierre sus ojos y adore al Señor porque Él lo merece, Él es digno. Vamos a escuchar esta alabanza titulada Ven Cristo, del Ministerio Alfarero. Escuchemos esta alabanza y regresamos enseguida. Su vida dio, es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios, nombre sobre todos y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Que tanto nos amó, que nuestros pecados con su sangre lavó, la riqueza de su bondad, por la eternidad nos revelará. Gracias, Señor, por la eternidad nos revelará. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos
esposa, decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. En el versículo 18, Salmo 66, 18. Dice así este versículo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo repito una vez más: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Muy bien, quiero meditar acerca de lo que estorba nuestra oración. Y si bien puedo mencionar varias cosas, podría mencionar cómo nuestra oración es estorbada cuando hay dificultades en el matrimonio. Recuerdo lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, cuando dice: maridos, vivid con vuestras esposas sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, el matrimonio, cuando hay problemas en la relación, hay estorbo en nuestra oración. Hoy quiero hablar solamente de un ejemplo y lo quiero basar aquí en lo que dice Salmo 66, 18, ya que es un tema muy importante para todos nosotros. Es muy bueno escucharlo, saberlo, porque a veces decimos: ¿por qué será que oro y siento como si Dios no me escuchara? ¿Por qué será que oro y mi oración no tiene efecto? Pido por algo y no sucede nada. Y no es que siempre que oremos tenga que suceder algo, pero es necesario también entender que hay cosas que pueden estorbar nuestra oración. Y de eso se trata esta reflexión. Quiero que leamos el Salmo 66, 18, el texto que leímos, y que pensemos un poquito en el personaje que está escribiendo el Salmo. Es David. El rey David, como todos conocemos, tuvo una etapa, tuvo un momento de fracaso espiritual. Él le falló a Dios. El rey David cometió un pecado, aquel que el profeta lo exhortó, ¿verdad? Y fue a verlo hasta su casa, el profeta, y le dijo: ciertamente has pecado, has cometido pecado. Y David tiene en los salmos, tiene diferentes etapas, y en los salmos él registra su arrepentimiento genuino que tiene en el capítulo 51 de los salmos, y cómo él reconoce todo ese error, toda esa falta. Pero en el capítulo 66, David expresa algo que en el capítulo 50 y 51 de Salmos no menciona. En el capítulo 66, después que él ya ha sido restaurado, después que él ya siente el perdón de Dios, él cuenta la lucha que tenía cuando estaba pasando esa experiencia. Y en el verso, quiero leer un poco desde el principio, en el versículo 9, en el verso 9, David primero reconoce la obra de Dios en su vida y dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Miren lo que está hablando el salmista. Dice: nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Él hace referencia en estos versículos a aquella etapa cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y los hace salir, atravesar el Mar Rojo, pasar tantas guerras, tantos ejércitos que los invadieron, que los atacaron. Y David registra aquí la obra de Dios. Él dice: yo reconozco, yo veo la gloria de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, cómo Él ha salvado y ha librado mi alma. Y eso es una gran verdad, hermano. Todos nosotros, cuando conocimos al Señor, una cosa que experimentamos muy clara fue que su obra que hizo en nosotros nos sacó, nos cambió de lugar, nos cambió de posición. Si estabas en un acontecimiento triste o difícil, si estabas atribulado o enfermo o atrapado en unas ataduras de algún vicio, algún pecado, cuando Jesús te alcanzó, te liberó de todo eso. Y podemos contar, igual que David, podemos decir:
El Señor ha librado nuestra alma, hizo una obra tremenda. Él nos pasó por un proceso, nos preparó, nos afinó como la plata. David hace esa narración por todo lo que él vivió también, lo ilustra comparándolo con la experiencia de Israel en el desierto, pero también hace referencia a lo que Dios hizo en él, cómo Dios lo preparó, cómo Dios lo tuvo con la unción como rey, pero no llegó al trono rápido. Pasaron varios años para que David llegara al trono, y vemos cómo David habla de esa obra, de cómo Dios lo afinó como a la plata. Y Dios eso hace con todos los creyentes. A todos nosotros Dios nos pasa por un proceso. Así que cuando tú dices, yo quiero creer en Dios, yo quiero buscar al Señor, yo quiero amarle, quiero servirle, quiero serle fiel, eso provoca un proceso de Dios en tu vida. Dios te empieza a pasar por un proceso en el que tienes que aprender muchas cosas y te va a preparar, te va a aumentar la fe, te va a dar más santidad, te va a ir preparando el Señor. David lo compara diciendo así: nos enseñaste cómo se afina la plata. Luego dice, nos metiste en la red, porque Dios nos permite a veces que nos hallemos en diferentes problemas o circunstancias precisamente para eso, para prepararnos, ¿sí? Dice, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Se refiere a aquellos momentos en los que tú sientes aflicción, sientes desesperación, sientes que no hay solución a tu salida. Dios permite eso no porque Él sea injusto. Él permite eso para que tú y yo crezcamos, aprendamos a depender de Él. Es de lo que David está hablando. Él dice que Dios hizo todo esto, ¿verdad? Pero lo estaba preparando. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Se refiere a cuando los ejércitos los invadían. Dice, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Pero él dice en el 66, versículo 13, ahora él dice lo que le toca hacer a cada uno de nosotros. Dios hizo su obra, Dios nos está preparando, Dios nos está llevando a un crecimiento, sí es verdad. Dios nos está moldeando a su voluntad, es verdad. Pero también dice el versículo 13, entraré en tu casa con holocaustos y pagaré mis votos. Empieza ahora David a hablar del compromiso que debe haber en cada uno de nosotros. No quiero ser un creyente común, no quiero ser un creyente como todos, no, quiero ser algo muy personal. No quiero ser un creyente grupal, que solo creo en mi grupo. Quiero ser un creyente muy personal, en una comunión con Dios muy íntima, muy cercana y muy personal. Él dice, yo entraré. Aunque él era el rey, él no dice, bueno, que entren los sacerdotes. Él dice, yo entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Él está diciendo que él tiene el deseo de mantener una comunión, una relación con Dios. Y eso es lo que hoy en día en nuestra actualidad es preciso. Todo mundo, las personas en el mundo, la mayoría, creen en Dios. Todos tienen una fe. Y tenemos esa actitud de creer cuando tenemos un problema, cuando una necesidad. Lo que hacemos es decirle a Dios, Dios, ayúdame. Pero nos hace falta ir más allá. Pasar de una simple creencia a una vida y a una actitud, a una conducta de ser personas que tememos a Dios, servimos a Dios y obedecemos a Dios. David decía, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios. Lo que yo he dicho que voy a hacer, lo voy a hacer, Señor. Porque muchas veces solo decimos, voy a buscar a Dios, pero no lo hacemos. Voy a leer la Biblia, pero no la leemos. Voy a orar, pero no oramos. Y David hablaba de que era necesario cumplir eso y empezar a hacerlo. Pasar de una decisión a una acción y empezar a funcionar y a movernos en un proceso que Dios nos está llevando a crecimiento. Entonces dice, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Porque mire qué común, ahorita voy a entrar en el tema, estoy introduciéndote a algo que quiero enseñarte hoy. Dice David, voy a entrar en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Porque qué común es, y usted va a decirme sí o no, pero qué fácil es hacer promesas a Dios cuando estamos angustiados. Quizás cuando David andaba huyendo de Saúl, hizo muchas promesas. Quizás cuando David estaba siendo perseguido o enfrentaba una guerra, hizo muchas promesas. Quizás David, cuando no podía subir al trono porque Saúl lo buscaba para matarlo, hizo muchas promesas. Pero ahora que está en el trono, David le falla a Dios. Y quiero que usted aquí entramos al tema y usted medite conmigo este principio bíblico. Ahora que David ya está bendecido, ya es el rey,
ya tiene un ejército poderoso que puede ir solo a la guerra, ahora él se queda en casa y comete un pecado. No importa qué pecado sea, a veces fallamos a Dios. Cuando fallamos a Dios, cometemos un pecado, nos pasa lo mismo que a David le pasó. Simplemente David alcanzó lo que había deseado, pero ahora que ya está en ese punto, en esa posición, se descuida y le falla a Dios. Él dice, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Y en el versículo 15 dice, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Y empieza David a hablar de lo que él estaba tratando de hacer en aquel tiempo, que eran los sacrificios de los animales. Hoy día ya no es así. Hoy día el sacrificio somos nosotros mismos. Por lo tanto, si yo digo a Dios, Señor, cuando estoy en angustia, digo, Señor, ayúdame, yo te voy a buscar más. Señor, ayúdame y yo te voy a servir. Entonces, cuando estamos ya librados del problema, ahora tenemos que cumplir aquello, porque lo que hacemos mal estorba nuestra comunión con Dios, afecta nuestra relación con Dios. Entonces David dice, voy a cumplir mis promesas, lo que yo te había dicho, o lo que yo había pensado en mi corazón hacer. Cuando estaba en angustia, te lo dije, ahora yo quiero hacerlo, ponerlo en práctica, porque eso es importantísimo. Ahora David dice todo esto, ¿verdad? Y llegamos ahí al versículo 17, ¿sí? Que dice, el 16 que dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Dice, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Ahora David le dice a todos, mira, quiero que vengan porque les voy a contar algo, quiero que me escuchen porque les voy a contar algo. Yo clamé a Dios con mi boca y lo exalté con mi lengua. Ahí él va a expresar algo que él está diciendo, él está tratando de enseñar. Él dice, cuando yo estaba angustiado hice promesas a Dios, o yo planeé, yo a mí mismo, quizás no se lo dije a Dios precisamente, pero yo en mi corazón dije, yo voy a hacer esto. Cuando él sale al triunfo y sube y ya es un rey bendecido, próspero y todo, se descuida y peca. Ahora él dice, ¿saben qué? Les voy a contar lo que me pasó. Les voy a contar lo que me pasó. Y en el verso 18, que es el que leímos al principio, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y llegamos al tema, es que el estorbo a nuestra oración puede ser mirar hacia el pecado que hemos cometido, la falta que hemos vivido. Eso es muy, muy importante. Cuando la Biblia nos enseña esto, o les comparto a ustedes, que cuando uno mira a su iniquidad, Dios no lo escucha, no quiere decir que podemos pecar y andar muy tranquilos como si no hubiéramos hecho nada, no. Es lógico que tiene que haber un arrepentimiento, una conversión a Dios, un cambio, un movimiento de zona. Me muevo de las tinieblas, del pecado, me muevo a la luz de Dios. Yo debo caminar en su palabra y apartarme del pecado. Pero si peco y yo me arrepiento del pecado, pero yo miro mi pecado, dice David, no me habría escuchado. Dios no me habría escuchado. David está dando aquí una gran enseñanza. David dice, sí, cuando yo fui bendecido, me confié, me descuidé y fallé, pequé. Sí, pero el problema que David quiere enseñarnos es que cuando uno mira a la iniquidad, Dios no te escucha. ¿Cuántas veces te has postrado a orar y mientras oras, en tu mente el enemigo o tu misma naturaleza humana te dice, ¿cómo te atreves a orar si has pecado? ¿Cuántas personas no se hincan a orar una noche porque sienten que en el día hicieron algo malo? ¿Cuántas veces has pasado semanas sin orar porque dices, es que pequé, ¿para qué oro? ¿Para qué voy a estar de hipócrita si le fallé a Dios? Mire qué actitud tan negativa el diablo siembra en la mente del ser humano cuando lo que Dios quiere es que si pecaste, corras a Él. Yo veo en la Biblia, en toda la historia bíblica, veo a Dios hablándole a Israel siempre y llamándola, invitándola a decirle, ven, acércate a mí, yo te perdonaré, búscame y yo te voy a bendecir. Y Israel todo el tiempo, dice la Biblia, que ignora la voz. Hay uno de los textos en la profecía de Isaías, cuando le dice Dios a Israel, yo te busqué y te llamé y tú no quisiste oír. Como asna te apartaste y fuiste tras tu vanidad y buscaste el pecado, como asna de monte.
Estaba Dios tratando de decir que Él, no importa si uno le falla, Él quiere rescatarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere redimirnos para que podamos mantener esa salvación, mantener ese propósito, ese plan divino en nuestras vidas. Pero a veces el pecado, el enemigo lo usa. Mire, a veces pensamos que Satanás solo quiere que pequemos y ya. Déjeme decirle que el proceso que el diablo utiliza cuando fallamos a Dios es muy extenso. Después que pecamos, viene una carga de conciencia. Luego una duda que te hace sentir que no serás perdonado. Y luego una interrupción en tu comunión. No te deja orar. Ese pecado no te deja orar. David dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si yo me hubiera puesto a ver cómo era yo, qué había hecho, cuál era mi condición pecaminosa, Dios no me habría escuchado. Tuve que ignorar eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted tiene que ver cuando usted va a orar no es a usted. Cuando usted va a orar, usted no puede verse a usted mismo. Usted tiene que ver a Dios. Y aún si hablamos de pecado, no podemos ver nuestro pecado. Tenemos que ver su gracia, su favor, su misericordia. Cuando vemos hacia esa dirección, tendremos respuesta. Pero podemos aplicar este principio a toda oración. Si yo oro por un milagro y miro a mí mismo y no me considero digno de recibirlo, no lo voy a recibir. Si oro por un milagro y miro a lo imposible del milagro, no va a suceder. Si yo miro al lado negativo, mi oración no será escuchada. Por eso a veces nuestra oración no tiene efecto. Simplemente porque estamos mirando lo que nuestros ojos tienen delante. Vemos nuestras debilidades, vemos nuestros errores, vemos nuestro pecado. Y puedo ponerte muchos ejemplos acerca de cómo mirar lo incorrecto. Enfocar nuestra mirada en lo que no es correcto, eso provoca que nuestra oración no sea escuchada. Es verdad que el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Pero si yo no miro al pecado, si yo miro a Dios, seré escuchado. Porque lo que Dios quiere es que Él sea el centro de tu vida y lo más importante. Con esto yo no te digo a ti que es permitido pecar. Por supuesto que no. A veces tratamos de malinterpretar las predicaciones que oímos. Por supuesto que yo no estoy enseñando eso. Solo te digo algo. Hay miles de personas en el mundo que conocen la palabra de Dios, que han caminado con Cristo, pero que hoy día no pueden caminar más porque están viendo su pecado y están viendo su error. Y eso les impide orar, eso les impide experimentar la gracia y el mover de Dios en sus vidas, y por esa razón no pueden continuar, se estancan. David pasó mucho tiempo. ¿No cree usted que David pasó una semana así? David pecó, ocultó el pecado, se casó con Betsabé, tuvo otro hijo, el primero murió, tuvo el segundo que fue Salomón, y ahí se va la vida pasando el tiempo hasta que lo exhortan. O sea, no piense usted que David tardó. Y dime tú, ¿qué cosa se perdió David en esos 2 o 3 años que él pasó ocultando o cubriendo su pecado? ¿Qué cree usted que David se perdió? Muchas cosas. Se perdió tiempo con Dios, perdió comunión, perdió bendiciones, perdió experiencias que hubieran fortalecido su vida. Muchas cosas perdió. Entonces, lo que yo quiero decirte es, no retrases la bendición de Dios por estar viendo lo que no debes ver. Si este principio yo lo aplico, cuando yo voy a orar, debo ver a Dios, debo ver su gracia, debo ver su poder tan grande que puede hacer todas las cosas posibles. No debo ver lo que me quiere hacer pensar que Dios no va a oírme, porque Dios me va a escuchar. Dios es fiel. Somos nosotros los infieles, Él no. Él siempre está allí para escucharnos y Él siempre te va a responder. Dice David en el versículo 18, si en mi corazón no hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí su oración, de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿A qué hace alusión el rey David allí? A la misericordia. ¿Por qué lo escuchó Dios? ¿Porque él estaba perfectamente bien en santidad? No, por la misericordia lo escuchó, pero la santidad le regresó, porque al Dios escucharte, Dios te va a perdonar y te va a bendecir y te va a ministrar para que tú seas restaurado y bendecido. Hoy hablo de esto porque estamos en tiempos de encierro, estamos en tiempos de estar en casa, estamos en tiempos pasando un proceso muy importante, muy interesante en este tiempo. Estamos aprendiendo muchas cosas en la vida espiritual. Pero creo
definitivamente creo que también es un tiempo en el que Dios está llevando al creyente a tener una vida personal de comunión con Dios. Y si hablamos de comunión con Dios, hablamos de oración, de lectura bíblica, de ayuno, de búsqueda. Entonces, si hablamos de oración, es importante hablar de las cosas que están estorbando nuestra oración. Es verdad que el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios, pero si seguimos mirando hacia Él, no podremos ser escuchados. Y eso es necesario que hoy lo comparta con todos ustedes, los que nos están sintonizando, a las personas, amigos que están viendo a través de Facebook. Amigo, Dios quiere bendecir tu vida. No sigas sintiéndote limitado. Si tú te sientes mal por tus pecados o por tu vida de maldad que has vivido, que has hecho, no pienses que Dios no va a escucharte si tú te acercas a Él mirando lo que Él es. Él es grande, es Dios de amor, es Dios de misericordia, es perdonador y te quiere perdonar, te quiere salvar, te quiere bendecir. Y si Él quiere, entonces Él solo espera que tú digas: Dios, aquí estoy. Sabes quién soy, sabes las cosas que hago, conoces todos mis pecados, conoces toda la maldad que hay en mi mente y en mi corazón, pero vengo a ti, porque he escuchado que eres un Dios de amor y que perdonas. Y yo quiero tu perdón, quiero tu salvación, quiero tu restauración. Restaura mi vida, restaura todo lo que soy, y Él lo va